Bueno, pues nada, bienvenidas a todas y a todos al Centro Andaluz del Pueblo. Esta tarde tenemos con nosotras a Mariano Junco, que es miembro de la plataforma OTAN No Base Fuera de Almería, militante también de Nación Andaluza, camarada, y que viene hoy a hablarnos sobre la lucha pacifista y antimilitarista en Andalucía, pasado y presente. Es una charla que no la hacemos porque sí, sino que está incardinada dentro de los distintos actos de información y de difusión de la marcha contra la base de Viator, que va a tener lugar la semana que viene, el domingo, desde Almería hasta Viator, el lugar donde está la base de la Legión Española. Y ya está, le agradecemos que esté aquí con nosotras hoy, que haya tenido la gentileza de prestarse a venir y perder una hora para echar un rato y para contarnos un poco, hablarnos sobre esta cuestión. Y nada, de paso pues animamos a todo el mundo a que asista el próximo domingo día 3, a que asista a esa marcha, que es la única marcha antimilitarista que queda en Andalucía, por desgracia, por lo menos por ahora. Así que nada, ya le doy paso y cuando quiera. Pues nada, Carlos, que muchas gracias a las personas que estáis hoy aquí, al Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante y a las compañeras y compañeros que estáis colaborando con la gente de Almería, como contaba Carlos, en organizar pues una marcha a una base militar como es la de Viator. Como él bien dice, yo pertenezco a la plataforma OTAN No Base Fuera de Almería. Es una plataforma que se conformó en octubre de 2015, conformada por organizaciones y por personas. Todo comienza a raíz de unas maniobras militares que hubo en el 2015, la Trident Juncture, yo en inglés no lo pronuncio bien, pero bueno, unas grandes maniobras que fueron de las más importantes que la OTAN y los ejércitos habían realizado en los últimos años, ¿no? Y parte de esas maniobras fueron en Almería. Eso nos incitó ya a decir, bueno, ya está bien, tenemos ya que oponernos a todas estas cuestiones y dar alternativas y demás, y por eso fue por lo que montamos la plataforma OTAN No Base Fuera. En estos tiempos, básicamente, aparte de un poco la acción estrella, entre comillas, que es la marcha Viator, pues hemos realizado sobre todo labores de concienciación, de reparto de información antimilitarista en la universidad, en los institutos, en algunos barrios. En fin, hemos hecho concentraciones cuando el 30 aniversario del referéndum de la OTAN, luego manifestaciones de apoyo antiimperialista, pues a la agresión contra Siria, contra la agresión a Siria, a Venezuela, contra la constante agresión sionista a Palestina, en apoyo al pueblo palestino y al pueblo saharaui. Bueno, yo lo que he tratado es de hacer un pequeño resumen esquema de la historia, entre comillas, del movimiento por la paz, bajo mi punto de vista, en los últimos años. Yo creo que primero he tratado de delimitar qué entiendo yo por lucha por la paz y movimiento por la paz y demás, ¿no? Y la verdad que ahí lo he hecho desde un prisma ideológico amplio. Yo sé que hay distintas maneras de ver la lucha por la paz, pero yo he querido ser lo más amplio posible. Yo creo que podemos trabajar conjuntamente desde visiones ideológicas, en algunos casos no similares. Quiero decir, para dejarlo claro, pues desde concepciones de compañeras y compañeros y organizaciones que apuestan por la no violencia, por la paz llevada hasta los últimos extremos y demás. Junto creo que se puede trabajar con gente y organizaciones que tenemos otra visión, que también, lógicamente, en estos momentos nadie se plantea otra cosa que no sea todo de una posición pacifista y demás, pero que podemos tener otra opción de comprensión de determinados momentos, de cierta manera de hacer las cosas de otra manera. Yo creo que las dos experiencias más importantes que ha habido en Andalucía, bajo mi punto de vista, que han sido los comités anti-OTAN y las marchas rotas, ahí ha quedado claro que cuando hemos trabajado conjuntamente de una visión amplia y de una ideología, se han hecho cosas importantes. Entonces yo contemplo muy amplio todo lo que se puede considerar el movimiento por la paz, ¿no? No me he centrado, pues, desde la lucha contra la OTAN, las bases, la soberanía de los pueblos, la objeción de conciencia, ¿cómo se llama? La objeción a los impuestos, no me sale ahora, la objeción fiscal y demás, en fin, todos estos temas.
Temporalmente, claro, no podía haberme retrocedido hasta el siglo I, pero lógicamente pues lo he hecho un poco, además, a lo mejor va a parecer la charla un poco personal, porque es que va a coincidir un poco con mi experiencia. Yo lo que voy a contar hoy no lo he leído en internet, ni lo he leído en libros, que también, porque me gusta leer, pero básicamente ha sido lo que yo he vivido, directamente, indirectamente, en las organizaciones que he estado y mi lucha, porque desde joven también he estado en movimientos políticos, sociales, sindicales y demás. Entonces es algo que nadie me ha contado, sino que yo lo he visto. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Voy a ser un poco subjetivo, pero bueno, como aquí estáis gente también, hoy en la charla, que también habéis trabajado y que conocéis también, aunque seáis algunos más jóvenes, pero habéis conocido también y os movéis en este tema, seguro que sabéis corregirme las cuestiones que yo no haya sido un objetivo, o en fecha y demás, que también ya con los años en la cabeza un poquillo no. Y termino, bueno, diciendo que básicamente va a ser 4 puntos lo que voy a tratar. Uno, lo que llamo la objeción de conciencia y sumisión. Otro va a ser los comités anti-OTAN, la lucha por no entrar en la OTAN y luego por salir. Tercero, la marcha rota. Y luego voy a hablar un poco pues, de la situación actual, como yo la veo, del movimiento antimilitarista y por la paz, y algo de la marcha por la que estamos hoy aquí, que es la marcha a la base de Biafra. Yo creo que yo trabajo con menores, con jóvenes, y creemos que lo sabe todo el mundo, pero cuando le digo que, por ejemplo, que yo hice el servicio militar, ¿cómo el servicio militar? Si eso es profesional, no, pues hay gente a la que todavía hay que contarle, porque que hubo un momento en que en el Estado español era obligatorio tener que hacer, cuando cumplías 18 años, tener que hacer un servicio militar, ¿no? Obligado. 18, si estudiabas, te daban una prueba y tal, pero al final, a no ser fuera muy rico o enchufado tal y que te pudieras librar, pero normalmente con los pies planos, me parece que con los pies planos sí te librabas, pero si no tenías que hacer servicio militar, ¿no? En concreto yo lo hice en el año 80-81, fueron 13 meses. Si lo hubiera hecho en la Marina hubiera sido más, 18. Y bueno, si te vas años atrás, en los años 40 y 50 eran hasta 2 años y pico de servicio militar. Bueno, la primera gente, a mí curiosamente, me sorprendió un montón. La primera gente que yo conocí que se negó a hacer servicio militar eran testigos de Jehová. Me llamó mucho la atención porque conocemos desde pequeños, por lo menos a mi casa tocaban todos los domingos y leía Atalaya MPD se llamaba, y leía, y bueno, son gente que no se opone para nada al Estado, a las leyes, demás. Si no, ellos hablan de un tránsito a otra vida, mejor otra historia, entonces me extrañó un montón, pero es cierto, no veréis, yo creo que no existe. Yo no he visto ningún guardia civil, ningún policía, ningún soldado profesional que sea testigo de Jehová. Los testigos de Jehová parece ser que se oponen a coger el arma y demás y tal, ¿no? De hecho, bueno, lo sé porque cuando terminé el campamento, a mí me tocó en Girona, en San Clement de San Seba, un pueblo de Girona, y cuando terminaba el campamento se hacía la jura de bandera, que eso era grandioso, allí venían todas las familias, era un acto religioso católico, además, era súper reaccionario y en fin. Bueno, a mí se me ocurrió decir, una ocurrencia tonta porque tenía que haberme callado, pero bueno, de que yo no era católico y que entonces yo no quería jurar bandera con toda historieta. Bueno, era el año 80-81, eso sí lo permitieron y nos metieron en una sala cerrada con 15 personas más. El campamento eran, por lo menos estábamos 8.000 personas y estábamos 15. Y yo cuando hablé ya con la gente, con los 15 que estábamos, pensaba que eran pues pacifistas, anarquistas, comunistas, y cuando pregunto eran todos testigos de Jehová. El único tonto que había de izquierda allí que había decidido tal fui yo. Bueno, pues espero que ese contacto con ellos, si hay otra tercera vida, esa o segunda vida, pues por lo menos me echen una mano por si no tengo que ir al infierno. Bueno, ya en serio, los verdaderos también fueron, pero bueno, el verdadero momento de objeción de conciencia comienza con una objeción de Pepe Beunza, que bueno, hay compañeros aquí seguro que conocen más del tema que yo. Era además de Beas de Segura, de Jaén, era andaluz, y fue el primer objetor por motivos ideológicos, políticos y demás, que se opuso ahí al servicio militar. Fue en el año 71
Y bueno, eso le costó 2 años de prisión, le costó creo que 15 o 18 meses en un batallón disciplinario en el Sáhara y tuvo que pasar por dos juicios militares, 2 consejos de guerra. A partir de Pepe Beunza, pues hay hasta el año 77 más de 200 objetores que siguen su idea y tal, y que también objetan y que son encarcelados y demás, que salen con la ley de amnistía que hubo en el 1977. Después de la ley de amnistía vuelven a entrar más objetores porque sigue habiendo jóvenes que se niegan por motivos de conciencia a realizar el servicio militar. Y entonces hasta el año 84, que es cuando sale la ley de objeción de conciencia. La ley de objeción de conciencia permitía que si no quería hacer el servicio militar podía hacer una prestación, un servicio civil, que se llamaba una prestación social sustitutoria, que duraba 3 meses más que el servicio militar y que además para muchos objetores era el arte ego del servicio militar, es decir, que no era realmente una objeción de conciencia, porque y además quitaba puestos de trabajo, porque de hecho yo recuerdo que había organismos como la ONCE, como en fin, Cruz Roja, incluso organismos de la administración que se acogieron a esto, pues como se hace con prácticas, con trabajadores en práctica, pues por trabajar gratis y demás. Entonces, hubo jóvenes que se negaron tanto a realizar el servicio militar como la prestación social, que era lo que se llamó insumiso. Y el movimiento por la insumisión, que yo creo que tuvo bastante importancia y que hay que destacar, ¿no? Un movimiento fuerte, con una radicalidad y que iba al fondo de las cuestiones, ¿no? Y que además contó con cierto apoyo social. En ese momento había un apoyo social importante a los insumisos, no generalizado, pero sí que fue importante. Y de hecho incluso hubo gente, como el caso mío, de que a raíz de apoyar a los insumisos, pues por ejemplo nos autoinculpamos ante los jueces diciendo que nosotros habíamos inducido a esa joven a que hiciera la insumisión, quemamos las cartillas militares. Ya sabéis o si no sabes, que cuando termina el servicio militar no terminaba en sí, porque quedaba una especie de reserva por si había alguna guerra y te llamaban. Y bueno, pues en apoyo a los insumisos hubo movimientos de gente ya de más edad como yo que habíamos hecho el servicio militar y que en apoyar la insumisión pues hicimos pues actos colectivos de quema de cartillas y demás, ¿no? Bueno, todo esto siguieron encarcelándolo y demás hasta el año 2001, que es cuando ya termina y se suprime el servicio militar y ya termina la prestación, con lo cual termina lo que llamábamos en ese caso el movimiento por la insumisión. Quiero destacar también un tema que no es muy conocido, porque sí es conocido que dentro de los cuarteles había un cierto movimiento de militares demócratas, ¿no? Pero no se conoce tanto que hubo también una especie de sindicato, de movimiento, de organización de soldados, de gente que era obligada al servicio militar, que se llamó la Unión de Soldados Demócratas, la Unión Democrática de Soldados, la UDS. Este movimiento, bueno, tened en cuenta que estamos en una época en la que aún estaban gente y organizaciones que pensábamos que no solamente era posible una ruptura democrática, sino que incluso podíamos llegar a una sociedad socialista, una sociedad... eran un momento todavía en la que no se había consolidado este régimen que tenemos y que había todavía posibilidad, y en la mente de muchas compañeras y compañeros estaba el que podíamos cambiar todavía el mundo, ¿no? Y bueno, entonces una de las cuestiones fue gente que nos planteamos, vamos al servicio militar y tenemos que hacer ver a los compañeros y compañeras que son obligados que son parte del pueblo, hay que hacer un labor de conciencia con ellos, que en caso de que algún día el ejército tenga que actuar contra tal, pues que vuelvan las armas y no disparen contra el pueblo y cuestiones así, ¿no? Y bueno, incluso hay más, en aquellos años había organizaciones armadas en el Estado español, pues ya la sabéis, que Sieta, Grapo, Frastas, demás, que incluso ellos se planteaban ir al servicio militar porque es una manera de manera legal y gratis de aprender a disparar, por ejemplo, o aprender a dar, ¿no? O sea, y fijaros, eso ahora mismo sería impensable, ese tipo de historias, ¿no? Bueno, pues esta UDS que os digo funcionó desde el 1976 hasta prácticamente final del 80, primero del 81.
y fue promovida por el Partido del Trabajo y la Joven Guardia Roja, aunque luego participaron también jóvenes soldados de otras organizaciones. Hizo una labor importante porque pequeñas cosas se consiguieron, como por ejemplo el pase pernocta, que no sé si sabéis, eso era que, bueno, la posibilidad que cuando tú estabas en un campamento en el cuartel, todos los días tenías que dormir allí, ¿no? Obligatorio. Pues el pase pernocta era la posibilidad de los días festivos, los sábados, los domingos, de poder dormir fuera del cuartel. Pues eso se consiguió con la lucha de la UDS y otras cuestiones, pues ya como la comida era muy mala en principio, porque además las brigadas y demás eran los que estaban armando de los comedores, y ahí había unos se quedaban con la mitad vamos, eso era terrible cómo chupaban del bote muchos militares, ¿no? Y bueno, incluso el trato hacia los soldados dejaba muchísimo que desear, ¿no? Eran tratos vejatorios. Yo puedo contar las batallitas de la mili, pero vamos, trato vejatorio constante hacia la tropa, hacia los soldados, ¿no? El tema del transporte gratuito, también fueron pequeños actos y pequeñas movilizaciones que se hicieron y propaganda que hicieron, y alguna cosa se consiguió. Yo, por ejemplo, puedo decir, pues ya que estoy contando cosas personales y demás, que yo en el año 80 el campamento, como ya antes he dicho, lo hice en Girona, luego el cuartel estuve en Barcelona capital, y en el cuartel que yo estaba participé en uno de estos plantes. Fue negarnos un día a comer, a una comida al mediodía. Previamente se habían repartido tabillas de la UDS diciendo que nos íbamos a negar a comer por la mala atención que había, por no concedernos transporte, posibilidad de volver de ahí a ver las familias y demás, porque los que no teníamos medios económicos en aquellos años no podíamos viajar, y cuando teníamos días de permiso y tenías que tirar en fin, bueno, pues esa historia, ¿no? Y bueno, yo tuve suerte porque al final, como pasa muchas veces esto, que vamos todos a hacerlo y luego somos 5 los que... Y bueno, pero afortunadamente los 5 tuvimos que tragarnos, nos metieron varios días de calabozo, pero no fuimos como otros jóvenes de la UDS que sí estuvieron hasta en castillos militares, condenas fuertes, ¿no? Bueno, lo he dicho un poco porque, pues bueno, porque yo creo que es un tema que no se conoce tanto. Y voy a entrar en el segundo punto, que es el tema de la campaña de la OTAN, ¿no? El Estado español entra en la OTAN con el gobierno de la UCD en el año 1982. Yo tengo aquí unos datos, o sea, daros cuenta que cuando nos meten, en la mayoría de la opinión pública en el Estado español era contraria a la OTAN. De hecho, el periódico El País, nada sospechoso de ir contra el sistema y demás, yo recogí unos datos de ese año, del año 82, en el que hacen un sondeo en el que recoge que solo un 18% de la población del Estado español estaba a favor de entrar en la OTAN, mientras que el 52% se declaraba abiertamente en contra, y el 30% no sabía, no contestaba. De hecho, como se ha demostrado después, buena parte de las intenciones del autogolpe que se dio, el golpe de Tejero, que fue un autogolpe del propio sistema, como después se ha podido demostrar, una de las intenciones de ese autogolpe era incidir para que el Estado español entrara en la OTAN. De hecho, el presidente que había, Adolfo Suárez, era más bien partidario de una posición de no entrar en ningún bloque, y no era muy partidario y bueno, el golpe de Estado fue uno de los temas para influir en que eso cambiara. Nos meten en la OTAN, y en ese mismo año, en el 82, es cuando el Partido Socialista Obrero gana por primera vez las elecciones con el flamante presidente, el señor Felipe González, ¿no? Entre otras cosas, gana las elecciones porque llevaba en su programa el famoso OTAN de entrada no. Es decir, mucha gente aquí en Andalucía y en el resto del Estado llegó incluso a votar sin tener claro de ser del PSOE ni tal, incluso gente de mala izquierda, porque votó al PSOE entre otras cosas porque no querían entrar en la OTAN, ¿no? El cambio fue total, ¿no? Después, bueno, ya sabemos quién es Felipe González, cínico, mentiroso, y bueno, que ha hecho una auténtica... Bueno, al servicio de la oligarquía española de una manera bestial, ¿no? Y bueno, pues este hombre y su gobierno
no, pues lo más que llegó fue, ya no le quedó más remedio que hacer un referéndum en el año 86, 1986, un referéndum totalmente fraudulento, con una campaña mediática que yo creo que, no sé si se puede decir que fue la primera, ahora la conocemos, ahora conocemos las campañas mediáticas brutales como pues, machacan a la población por todos los medios y tal, pero en aquella época había menos medios de comunicación, no había tantas televisiones y no era tan habitual ese machaqueo que se dio. Yo creo que fue de las primeras en que sufrimos, el pueblo trabajador tuvo que sufrir ese machaque mediático. Y luego, pues, chantajes como aquí en Andalucía, sobre todo porque Felipe González en aquellos momentos tenía una aureola de personas jóvenes, de izquierda, progresista, que iba a traer mucha más democracia, que iba, en fin, a cumplir muchos objetivos para la clase trabajadora y demás, bueno, toda la historia. Y además eran andaluz, el vicepresidente también era andaluz, Alfonso Guerra, y él, además, una de las cuestiones que planteó con el referéndum es que si salía el no a la OTAN, él se iba como presidente. Con lo cual, imaginaros, bueno, pues también hubo gente, pues porque estaba recién llegado, era tal, pues llevaba poco tiempo, en fin, todos estos temas, ¿no? Bueno, convoca el referéndum, un referéndum, como vuelvo a decir, fraudulento, porque la pregunta era, ¿está a favor de seguir en la OTAN con estas condiciones? Eran 3 condiciones. Una era la no integración en la estructura militar. Cosa que en 1997 pues Aznar nos metió directamente en la estructura militar y hoy en día, pues bueno, yo que soy de Almería, que estamos hablando de la base Beatos, pues la base el ejército, la legión, fuerza de alta disponibilidad al servicio de la OTAN para cualquier momento que haya cualquier aventura imperialista rápida, pues ahí está. O sea, metió hasta el mismísimo en la estructura militar. Si hubiera realmente una democracia en este estado y hubiera una justicia, tendrían que habernos sacado de la OTAN, porque no se está cumpliendo nada de lo del referéndum. Es que nada, ninguna de las 3 condiciones. La segunda era el no a las armas nucleares, no iban a pasar por el Estado español armas nucleares y demás. Ya Felipe González también se inventó pues para estrategias para no tener que recurrir a investigar ni los barcos ni los aviones que en ningún momento el gobierno de Felipe González hizo nada por investigar si pasaban barcos y aviones con armamento nuclear. Aparte de que ya era falso, porque ya entonces en Andalucía teníamos una base militar, que es la de Gibraltar, en manos del Reino Unido, que ya por allí pasaban barcos con armamento nuclear. De hecho, ya lo hemos visto como a lo largo de los años había múltiples denuncias de grupos de Ecologistas Nación, de gente pacifista de la zona de la Vía de Cádiz, mucha gente que ha dejado claro que por allí no solo que han pasado, sino que hasta han estado arreglando barcos y demás con tema nuclear. Eso está demostrado y demás. Pues, otra de la segunda condición que no se cumplió. La tercera todavía la peor, casi, bueno, yo no sé qué es peor o mejor. Se habló de la reducción de tropas y de bases no de americanas, ¿no? Es cierto que en 1991 y 92 la base de Torrejón y la de Zaragoza pasan al ejército español, pero pasan entre comillas, que es falso, porque después han estado y han seguido estando al servicio de la OTAN, y cuando Estados Unidos la ha necesitado, como por ejemplo para la agresión a Siria, se ha utilizado. Además, de hecho, la base de Zaragoza, la aérea, tiene la pista de aterrizaje más larga más grande de toda Europa. Con lo cual ha sido necesario varias veces para que los barcos americanos, para los aviones americanos y de la OTAN, poder reponer allí, poder estar y salir de allí, en fin, que la han utilizado y es mentira. Y luego, aparte, lo que más nos toca a Andalucía es que se reforzó de manera brutal, tanto en personal militar como civil, como en armamento, como en todo tipo de armamento, y ya lo sabéis, no vamos a entrar en ese tema, tanto la base de Morón como la de Rota, sobre todo, ¿no? O sea que nada de eso se cumplió. El movimiento anti-OTAN gozó de bastante respaldo popular, por muchas razones. Ya he contado algunas, también porque estaba reciente en buena parte de la gente el recuerdo de, no hacía tanto, determinados del golpe fascista de 1936, como de la guerra de clases que se dio entre el 36 y el 39, como la cruel dictadura
franquista, ¿no?, estaba reciente. Entonces, la mayoría del pueblo, y además era un momento, un contexto de Guerra Fría, de lucha entre bloques también, y la mayoría de la población era partidaria de la no alineación, de la paz, en fin, de una serie de valores que entonces, de la no intervención, y además había otro tema, que la gente más progresista y demás sabía que quien lavó la cara, aparte del Vaticano, quien lavó la cara a la dictadura franquista fueron los Estados Unidos, con los acuerdos que... Entonces había un antiamericanismo en mucha gente, y era real. Entonces eso hacía que el movimiento anti-OTAN pues fuera importante y tuviera cierto apoyo. De hecho, en Andalucía, desde los años 80 ya comenzó a haber un tejido asociativo muy importante de signos pacifistas. La campaña de andaluza contra la OTAN fue muy importante, muy importante. Surgieron comités anti-OTAN pues prácticamente por buena parte de la geografía andaluza, no solo en las grandes capitales, incluso en otras localidades y en pueblos incluso pequeños hubo comités anti-OTAN. Además eran plurales, estaban integrados pues, desde intelectuales, desde asociaciones culturales a todos los partidos, sindicatos, es decir, que fue un movimiento bastante amplio, de todo tipo, movimientos cristianos de base, anarquistas, comunistas, todo. Y además una de las potencialidades del movimiento anti-OTAN fue que fue capaz también de poner en la agenda de los partidos tradicionales, obreristas y demás, pues ciertos temas que hasta entonces no se trataban mucho, como era por temas antimilitaristas, de los gastos militares, el ecologismo, incluso también pues nuevas maneras de protestar y demás, como, no sé, las cadenas humanas, las cacerolas, y determinados movimientos que hasta entonces no eran típicos dentro del movimiento obrero en cuanto a la protesta y que se asumieron a raíz de los comités anti-OTAN y demás. Los comités anti-OTAN eran radicales porque iban realmente a la raíz de los problemas, eran plurales, eran muy abiertos y participativos. De hecho, yo puedo hablar, pero creo que me lo han comentado otros compañeros de otros lados y lo que he leído también, de que en toda Andalucía eran prácticamente igual. Aunque había partidos políticos dentro y demás, pero se trabajaba en los comités a nivel casi personal, ¿no?, de participación. Daba igual si tú eras de un partido grande y al lado del que hablaba era de un partido pequeño o no era de ninguna organización, todo se tenía en cuenta y se trabajaba en común. Fue una experiencia, yo creo que importante, y porque siempre contamos lo mal que lo hemos hecho, lo mal que no, pero también hay que contar lo positivo y sacar de esto también, yo creo, experiencias que nos pueden servir. Yo creo además que cierta cuestión de los comités anti-OTAN, ahora lo diré al final, creo que también son asimilables, que puede ser una manera de empezar o de seguir trabajando estos temas, ¿no? Bueno, a pesar de todo este trabajo y todo lo que supuso y del buen ambiente y demás, el referéndum se perdió un 56% a favor, si no me equivoco, y 43% en contra. Destacar también que, aunque en Andalucía no, pero en otras naciones del Estado, pues sí que ganó el no, como fueron Cataluña, como fue Navarra, Euskadi y como fue Canarias, ¿no?, que ahí sí triunfó el no a la OTAN. Yo creo que ese año 86, con la pérdida del referéndum, supone un antes y un después. Yo creo que ya es el momento en que nos damos cuenta de que no va a haber una ruptura democrática de ningún modo, que el sistema se afianza y sobre todo a nivel pacifista supone la entrada del Estado español en la guerra, en el apoyo y en la participación en la rapiña ya imperialista, siguiendo la estela de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y de lo que luego se llamó el disfraz que le dieron de guerra, llamando la guerra humanitaria y demás, cuando todas y todos sabemos que son guerras imperialistas. Por desgracia, la sociedad empieza pues, a no ser tan pacifista, a aceptar cierto militarismo y ya. Bueno, de todas maneras siguió existiendo, y voy a entrar ya en el tercer punto, siguió existiendo un movimiento importante pacifista y demás, que se agregó en torno a las marchas, a las bases. Hablo, por ejemplo, la primera marcha que se hizo en el Estado español fue a la base de Torrejón en enero de 1981, y en Andalucía la primera fue también en el año 81 a la base de Rota, que fue organizada por los comités, la coordinadora andaluza que había de comité anti-OTAN. Y como digo, entro en el tercero de los 4 puntos que quería tratar, es la marcha Rota. Sabéis que Andalucía pues está repleta de instalaciones militares. Hoy por hoy es la nación del Estado que más
más militarizada está. Aparte de las múltiples bases del Estado español, tenemos, como contábamos antes, pues la desgracia de padecer 3 bases militares importantísimas geoestratégicas, como son las de 2 al servicio de Estados Unidos, la de Rota y la de Morón, y la que hablábamos antes del Reino Unido de Gibraltar. Pues bien, durante todos estos años atrás, uno de los movimientos más importantes que había sido las marchas, como decía, contra las bases. Algunos años se han organizado marchas incluso contra las 3, contra la de Gibraltar, la de Morón y la de Rota. Algunos años contra Rota y Morón, y otros años, casi todos los años, ahora contaré menos un año, que también se hizo, siempre ha habido marcha a la Rota. La marcha a Rota contaba con la práctica totalidad de las fuerzas políticas también que existían a la izquierda y de los movimientos sociales que operaban en Andalucía. La marcha Rota ha sido un acto importantísimo para Andalucía y no solamente desde el punto de vista antimilitarista, pacifista, por la paz, antiimperialista, sino de todo tipo. Era un ritual casi que todos los años prácticamente eran primavera cuando se hacían. Y bueno, era una especie de peregrinación a veces en la que nos congregamos, se congregaba entre comillas toda la Andalucía reverde. Y ya no solamente, como decía, los temas pacifistas y demás, sino que ahí aparecían pues desde movimientos juveniles, desde Ocupa, desde movimientos feministas, de todo prácticamente, hasta movimientos de orientación de liberación sexual. Era un punto de encuentro en que nos veíamos todos los años, yo recuerdo, y por hablar un poco, fijaros hasta qué punto que Almería, que no nos hemos caracterizado por tener un gran movimiento pacifista ni tal y demás, sin embargo había muchos años que la marcha Rota éramos capaces de llevar hasta 3 autocares desde Almería a Cádiz, a Rota, que es mucho más que ir de aquí a Madrid, por ejemplo. Y cuando hablamos de años en los que no existía la 92 y Almería además sabéis que fue la última que llegó la 92 hasta allí. Entonces eran veces que nos tirábamos, pues no sé, te puedo hablar de 12, 13 horas metido en un autocar, 11 horas, 10 horas, una auténtica para allá y para acá. Pero íbamos con una alegría porque se veía en los primeros años, sobre todo hasta el año 92, pero un ambiente de lucha, de ganas, en fin. Ya te digo que fue, yo creo que para todo el movimiento social y para toda la izquierda ha sido algo muy importante la marcha Rota. Podemos hablar de marchas masivas, por ejemplo las que se dieron en el año 86, 87, 88, 89, que fueron de entre 10 y 20.000 personas. Y cuando luego empezó a bajar un poco, y por ejemplo tengo aquí anotar, en el año 94, 95 fue de las que menos decreció hasta un poco más de 1.000 personas, pero luego volvía a subir a 5.000, 6.000, 8.000 en determinados momentos, como cuando la invasión de Yugoslavia por parte de la OTAN o la guerra del Golfo y demás. Y sobre todo la más importante ya fue la marcha de 2003, porque fue la que coincidió con la campaña internacional de la guerra contra Irán, ¿no? Y ahí llegó a haber, pues se habla de en torno a 25.000, 30.000 personas en esa marcha. Como he dicho, la primera marcha a Rota tuvo lugar en el año 81, pero ya hasta el año 86 no volvió a haber ninguna marcha. Y ya desde el 86 hasta el 2018, ininterrumpidamente, son 34. Oficialmente 33, porque hay una que no he sabido todavía si fue en el 95 o en el 97, que no se hizo, que no la organizaron, no participó en la organización, no quisieron hacerla las organizaciones políticas mayoritarias, más institucionales y demás, pero la marcha, otras organizaciones más pequeñas, sociales y políticas, decidimos que había que hacerla también y se hizo. No recuerdo, ya digo, si fue en 95 o 97. Yo estuve, pero no recuerdo qué año fue. O sea que son 34 marchas las que se han hecho a Rota hasta el año 2018. A partir del 2007-2018 se viene abajo. Cada vez la marcha va menos gente. La crisis económica hace también, hablamos ya de 2008, con la crisis económica capitalista que aún padecemos sus secuelas, ¿no? Hace que también la gente pues empiece a centrarse más en la supervivencia y estos temas no le afecten ya tanto, ¿no? Y luego
una propaganda, que la propaganda militar ha sido terrible, vamos, la propaganda en los últimos años ha sido una propaganda elaborada, muy inteligente por parte hay que reconocerlo, por parte del ejército y de la oligarquía española, continua, agresiva por parte de medios, de tele, radio, redes y tal. Y empezaron a calar ideas entre la población, pues como mantra, ideas como España participa en las guerras para llevar la democracia, somos los buenos, ellos son los salvajes, los malos, tenemos que llevarle la democracia y la paz allí, porque ellos no son capaces de organizarse entre ellos. Qué pobretica el velo y qué pobretico el tal y demás, y que las mujeres, cuando sabemos que les importa un bledo, que al contrario, que ellos colaboran y apoyan a esos movimientos que van en contra de los derechos de la mujer y demás. Misiones de paz en África que hablaban de Irak, que para cuidar nuestros pesqueros y demás, cuando lo que detrás había un interés geoestratégico y demás y tal. El mantra que siempre ha valido para todo de la guerra contra el terrorismo. En fin, la sociedad cada vez más militarizada. Yo no sé si aquí en Granada lo notáis igual, pero en Almería es bestial. En Almería, los últimos años, el aumento la penetración de la Legión en la universidad, ya no solo en la universidad, en los institutos, pero no solo los institutos, en los colegios, pero no solo en los colegios, hasta en educación infantil, cogen a los niños y los llevan a la base militar y los suben en tanques y van a los colegios, a los institutos a dar charlas, la Legión. La penetración es bestial. En Almería desfiles militares cada 2 por 3, sacan los tanques para que la gente los vea, se suban en ellos, como decía antes, y demás. Los desfiles, bueno, lo de siempre, las procesiones, la historia. La presencia es el deporte es increíble. En Almería parece que no exista ya federación de atletismo y que tiene que ser la Legión la que organice los maratones, la historia. Unas cuestiones que, vamos, claro, ellos lo hacen, saben por qué lo hacen, ¿no? Y demás, pero... Y bueno... hablo un poco de por qué, explicar un poco este bajón, no solo en la marcha rota, sino ya hablo del movimiento antimilitarista y por la paz y demás. Y en Andalucía además tenemos un problema. Andalucía sigue siendo una colonia del Estado español y tenemos los peores índices en todos los datos, de paro, de todo y toda la historia. Que hace también que mucha de nuestra gente joven no tenga más salida y a veces... El estar en las fuerzas de orden público y en los ejércitos es una salida para mucha gente. Hay muchos andaluces jóvenes muchas andaluzas jóvenes que terminan en estos, ¿no? Luego también, y lo tengo que decir, lo siento, no sé si es un poco, pero es cierto también, ha habido una dejación por parte de las fuerzas mayoritarias de la izquierda. Hablo de los partidos institucionales de Izquierda Unida, el PC y demás. En los últimos años ellos no han apostado por la marcha rota y demás. Se ha pasado de encabezar el OTAN no base fuera, ahora y hablo de dirigentes, porque hablo que por ejemplo en nuestra plataforma de Almería participan gente que son militantes de algunas de estas organizaciones y que se creen y están en la lucha militarista, pero los dirigentes hoy en día estamos oyendo cosas que son increíbles, de que se va a apoyar que el año que viene la organización terrorista OTAN tenga una cumbre en el Estado español. Es una barbaridad. O cómo defendemos a veces con la mentira del empleo la existencia de las bases. No quiero profundizar en este tema, pero es bastante... Y tiene mucho que ver también con el bajón que ha habido en la marcha rota, sobre todo, y en el tema general. Por no hablar de organizaciones como Podemos, que Podemos de verdad no ha hecho esta marcha. Podemos desde el principio lo tenía claro, de que eran pro OTAN y pro base. Además, ahí tenemos en Almería tuvimos que padecer también que encabezara una candidatura al Congreso de los Diputados un general que fue el responsable de que el Estado español pues agrediera a Libia. Y yo no voy a entrar en ese tema. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en Libia y cómo se encuentra Libia en estos momentos y cómo está, en fin, no quiero entrar más en ese tema. Bueno, lo que está claro es que Andalucía hoy en día es una plataforma de agresión imperialista. Andalucía fue la primera, se puede decir que fue la primera colonia europea moderna. Todo lo que en nombre del Reino de Castilla se hicieron los conquistadores en América, ya lo probaron antes aquí en Andalucía. Es decir, de la quema de libros, la prohibición del idioma,
la castellanización a base de latigazos, la cristianización a base de hogueras, el racismo, todo eso ya se hizo antes en Al-Ándalus, y Andalucía fue también una plataforma para agredir a América. Y sin embargo, para intereses que eran contrarios a los del pueblo andaluz, y está claro, ¿no? Y así continuamos hoy, siendo una colonia. Hay un libro por ahí que hace poco ha salido, lo estoy viendo por aquí, de Hojas Monfíes, Andalucía, basurero del Estado español. Con datos muy claros, ahí aparece claramente la situación colonial de por qué. Y no solo somos el basurero ecológico del Estado español, sino que, como decía antes, es donde están todas las bases militares más estratégicas, donde estamos rodeados por todos lados. Si faltaba algo, Córdoba han puesto la base de logística, van a poner la base de logística del ejército en Córdoba. Haciendo además de manera vergonzosa que se peleen entre Jaén, Córdoba, a ver quién acoge esto, unas migajas que todos sabemos que es mentira, que la mayoría de los puestos de trabajo no vienen para la gente nuestra, y aunque vinieran, nunca se puede apostar por la militarización y por tal, cuando estamos hablando de vida humana. Y además que es mentira, que no crean puestos de trabajo, lo demostramos nosotros con la base militar de Viator. Ninguna población de los alrededores, de más lejos de Viator, tiene más paro que Viator, ni los pueblos de alrededor. Es mentira. No se debe de jugar más con eso. Bueno, Andalucía, por eso digo que el peligro y tenemos que darnos cuenta, el peligro que es para nuestra gente, para la población andaluza, el tener estas bases aquí es un peligro claro, eminente, y que en cualquier momento puede pasar algo. Es decir, que los de Almería sabemos lo que pasó en Palomares, como esas bombas nucleares. Eso hay que tener presente en cualquier momento. Es que nadie controla y la situación geoestratégica, no es cuestión de entrar ahora, por supuesto, pero ya sabéis cómo está. Que si Estados Unidos en declive, que si me alío con no sé quién, que si China, que si tal, en fin, en cualquier momento, pues en fin. Yo creo que cada vez más importante que Andalucía obtenga cierta soberanía, y la soberanía necesaria para poder pues decidir sobre esto, sobre qué tipo de defensa, si es que alguna vez necesitamos defensa, pero no, y sobre todo para decir que no queremos aquí bases militares, que no sirven para nada, ni nos defienden de nada, al contrario, nos están poniendo en peligro. Es cada vez más necesaria esa soberanía. Bueno, y voy terminando. Yo creo que, aunque tal vez haya pintado un panorama muy oscuro, yo creo que también hay algunas cosas que hay que destacar, que van saliendo y que, en fin, que se pueden. Hay gente que se ha mantenido, hay movimientos que está haciendo un trabajo formativo importante, de documentación, y luego hay cosillas, ¿no? Hay cosillas, por ejemplo, pues bueno, voy a mencionar nada más, no es que se haya hecho nada importante, pero bueno, por ejemplo, la plataforma Feria de Armas, que bueno, se iba a realizar en octubre del año pasado, una feria de armas, además con Israel a la cabeza, como siempre, que iba a ser en Liverpool, que el movimiento BDS y el movimiento antimilitarista en Liverpool consiguió que no se hiciera allí, se trajo a Sevilla, y bueno, hubo una presión, no sé si fue solamente eso, pero sí que también pues, seguro que influyó en que al final pues, el alcalde de Sevilla tuviera que decir que no, aunque tenemos presente que van a venir y que van a seguir, pero bueno, hay un movimiento por la paz de Sevilla y demás, junto incluso estamos nosotros también, la plataforma OTAN no va a ser fuera, los compañeros de Granada que está aquí, que luego si acaso comente también, están también ahí, y otra gente, otro movimiento, no voy a hablar de todos para no extenderme, pero que seguimos estando en esa plataforma, que vamos a ver también el recorrido que pueda tener. No, decía que un dato, no he podido conseguir más, pero y solamente buscándolo en periódicos y tal, por ejemplo, que yo creo que no solo la base de Viator, yo creo que son todas, la base de Viator no paga IBI. No paga IBI. Yo creo que me parece que igual que la iglesia y demás, es todas las bases. Pero bueno, la de Viator seguro. Y por ejemplo, la Diputación nada más que en el 2018 le ingresó para pavimentar las calles de la base nada menos que 400.000 euros. O sea, que veáis el dinero y bueno, otra cosa
es que también son tan inteligentes para eso que están... Uno de los temas, cuando la Legión se instala en Almería, en el 94, 95, no me acuerdo ahora, cuando se instala la Legión en Almería, como decíamos antes con la OTAN, que había una posición mayoritaria, en Almería la mayoría de la gente también era contraria a que la Legión se instalara allí, porque la Legión, además la de Fuerteventura sobre todo, traía una fama de pendencieros de edad y demás, ¿no? Bueno, todo eso le han ido dando también la vuelta de una manera, los medios, y además no suele aparecer nada relacionado con incidentes y yo nada más que ayer en un ratillo, nada más que en media hora conseguí, fijar, o sea, si entramos, y esto es lo que aparece escondidillo en algún medio más, pero por ejemplo, en 2011, legionario condenado a 15 años por asesinar a un joven durante un concierto de rock en Yechar, en Mula, un asesinato con alevosía, violación a una militar, cánticos machistas en Cádiz en un desfile. 22 de febrero del 16 aparece unas minas abandonadas en la playa de Almería de maniobra. 10 del 5 del 17, incendio forestal en Sierra La Milla provocado por maniobras en la base. 3 del 5 del 21, calcinadas 25 hectáreas del campo de maniobras de la Legión en un incendio. O sea, eso es habitual, los incendios causados por esto, por la Legión. Legionaria denuncia un fraude a gran escala desde hace años en la base de Viator Almería, consistente en el cobro de dietas por maniobras ficticias. Esto hubo un día que sí recuerdo que salió en varios medios y ya no se ha vuelto a llamar, era clarísimo, parece que era tan claro como... Febrero de 2020, mujer asesinada por su expareja, legionario de Viator. 7 del 7 de 2020, esto es lo más reciente, legionario atropella a un niño de 5 años, lo mata, no frena en el parador Roqueta. Borracho, con todo tipo ya se había metido de todo, iba a 70 kilómetros por hora en vía urbana, no frenó y tal demás. Esto no se vuelve a hablar. Sale, lo ha oído alguien y tal, pero... O sea, que organizaciones como la OTAN o como el ejército español y los ejércitos imperialistas están causando a millones y millones de personas en el mundo. Y porque el planeta se nos viene abajo, es urgente y es necesario. Y bueno, ya está, ahí termino. Si queréis ahora, pues podemos hablar de alguna cosilla más que haya quedado, lo que opinéis y demás. Y muchas gracias de verdad a la gente de Granada por vuestra asistencia y por el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Para que la marcha Viator vaya para adelante, ¿eh? Así que salud y fuerza. Muchas gracias. La idea, la verdad, surgió de dos organizaciones políticas. Fuimos Nación Andaluza y el PCP, que nos pusimos de acuerdo. Veíamos que había que moverse, que en Almería ya realizábamos cosas conjuntas y demás, pero no había una plataforma y cada organización. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo en lo que pueda participar también gente que no tiene por qué ser de nuestras organizaciones ni comulgar con nuestra idea, pero que se sienta, que esté por la lucha por la paz, y demás, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, pues fue cuando así hay más organizaciones. Ahora mismo, que yo recuerde, estamos en la plataforma, pues aparte de las dos que he dicho, de Nación Andaluza y del PCP, está IZA, está ECUO, está CGT, está USTEA, y creo recordar que nadie más ahora mismo. Creo que, no sé, si me queda alguno, lo siento, perdonad, pero ahora mismo no recuerdo. Creo que somos esas, sí. Y luego alguna persona a nivel individual. En su momento estuvo también el PC, luego se retiró. Y ahora, por ejemplo, este año en lo que es no en la plataforma, pero sí que en la organización de la marcha, pues está también el SAS y está Anticapitalista.